Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en Armstrong, provincia de Santa Fe, para conocer cómo están los trigos en esta región. Nos recibe el ingeniero Claudio Del Vecchio, de Agroprofesional, recorriendo aquí los campos que asesoran esta zona. Claudio, gracias por tu tiempo. ¿Cómo están? Un gusto recibirlos. Sí, como vos decís, recorriendo ya el cultivo de trigo en una campaña 19-20 que se ha iniciado con este cultivo agrícola, principalmente en nuestra región. Como decimos, vuelve a ser un cultivo con buena presencia, por suerte, una condición que celebramos y alentamos siempre desde nuestro lugar. El productor se ha decidido nuevamente a sembrar este cultivo. Nosotros estimamos en una superficie similar al año pasado, y esto es alrededor del 20 al 25% de nuestra región la vamos a ver ocupada con este cultivo. Tuvo por ahí la particularidad el periodo de siembra de no ser condiciones ideales. Esto es, arrancamos con un, si se quiere, exceso de humedad, y que durante toda la ventana de siembra que finalizó por estos días, fines de junio, primeros días de julio, se ha dado, el comportamiento del clima ha sido muy húmedo, con lloviznas muy habituales, muy frecuentes, y realmente el suelo no tuvo nunca condiciones, digamos, ideales. No obstante, como siempre decimos, tratamos de que el valor de nuestro trabajo profesional lo ayude al productor en estas cosas. Es decir, seguramente todo productor sabe cuándo es momento ideal o la condición ideal del suelo para sembrar trigo. Nosotros lo que hacemos es, cuando el clima no nos permite que esa condición esté ideal, volcar todo el conocimiento que tengamos, sumado a todas las oportunidades y las posibilidades que nos da, en este caso, la sembradora, de regulación, de puesta a punto y de todos los elementos que tengo para condicionar, para que esa siembra la pueda realizar de la mejor manera, en esas condiciones. En este caso, como se dio, fue de exceso de humedad, y tratar de priorizar así una fecha o una ventana de siembra que consideramos buena y oportuna para nuestra zona y para este cultivo. De esta manera, como ven, por ahí por el día 12, 13 de mayo, estábamos sembrando este lote. Las condiciones, repito, no eran las ideales, sino era más vale de un exceso de humedad. Y mediante lo que es la regulación y la insistencia en cuanto a la puesta a punto, logramos que se pueda implantar bien, y hoy estar viendo ya este cultivo en su periodo de inicio de macollaje, y ya con un muy buen potencial, digamos, de implantación, y ya arrancando, digamos, con una de la definición de los primeros componentes de rendimiento, que es el número de plantas que logro por metro cuadrado, logrando a una situación, digamos, ideal o óptima, ¿no? Claudio, el problema es que agronómicamente quizás se podría seguir sembrando, pero estamos perjudicando los cultivos que se vienen, ¿no? Claro, siempre digo que quizá la ventana de siembra de trigo podamos extenderla, si miramos solamente el cultivo de trigo, hasta mediados de julio, ¿no? De hecho, se va a dar en algunas situaciones. Pero nosotros tratamos de enfocar todo el sistema agrícola en nuestra región, que sabemos y no podemos obviar de que el cultivo importante, o en el que se refiere, si se quiere, toda la economía, es el cultivo de soja. Lo más probable que, si el clima se comporta de manera relativamente normal, los lotes que están en trigo se destinen a soja de segunda. Y lo que tenemos bastante medido en los últimos años es de que, en la medida que yo retraso la cosecha de trigo por alguna condición determinada, retraso por lo tanto la siembra de soja. Hay muchos años que el comportamiento del clima en verano no es ideal, y me impacta muy fuerte el rendimiento en esa soja de segunda. Y eso, finalmente, en haber sacado quizás un buen resultado en trigo, no lo obtengo en la soja de segunda, y el número final del doble cultivo no es bueno. Entonces intentamos optimizar, digamos así, el doble cultivo. Esto es respetando una ventana de siembra temprana de acuerdo a cada variedad para esta zona, tratando de que las etapas tengan la longitud ideal, digamos, para que se expresen, como ser en este momento el inicio de macollaje, tenga suficientes días de desarrollo para que pueda expresar el potencial de cada una de las variedades, y de esta manera el resto de las etapas fenológicas no se retrasen, lleguemos a una cosecha por el mes de noviembre, y si las condiciones son buenas, estemos inmediatamente sembrando el cultivo de soja, y esto es lo que nos está dando el mejor resultado en los últimos años. ¿Control de malezas de estos trigos? Importante, sin duda la problemática de malezas no escapa al cultivo de trigo, es así. Del contrario, está incluido, obviamente, porque decimos siempre, las malezas difíciles están en todos los suelos, están en todos
los primeros milímetros de nuestro suelo, la semilla ya está, esperando que las condiciones se den para expresarse, y son mucho más competitivas que los cultivos. Siempre lo tenemos que tener claro eso. Puntualmente el manejo que venimos haciendo en trigo es una pulverización en presiembra, cuando las malezas de verano están terminando su ciclo y las de invierno comienzan a iniciar este ciclo. Lo que tratamos ahí es hacer un control con productos que maten, por un lado, lo que está nacido, por otro lado, permanezcan lo suficiente en el suelo hasta que el cultivo logre, durante la etapa de macollaje y principios de encañado, la cobertura que deseamos y no vuelva el nacimiento. No obstante, como estamos viendo en esta situación, cuando por exceso de humedad o por alguna determinada situación el producto que agregamos residual en presiembra comienza a perder su efecto, la maleza se hace presente dentro del cultivo de trigo. Es habitual que las malezas, como estamos viendo aquí, bolsa de pastor, capiquí, las ortigas, los cardos, malezas de invierno que se hacen presentes dentro del cultivo. Tenemos la ventana que es todo el periodo de macollaje y principio de encañado, con la cual podemos aplicar algún herbicida postemergente que no afecte al trigo y controle estas malezas. Por lo tanto, estamos haciendo hincapié en este momento en eso, es decir, revisando los cultivos, monitoreo semanal, y en toda situación que vemos un nacimiento que considere que sea necesario, digamos, la aplicación, lo estamos recomendando. Los nutrientes del suelo, ¿qué hay que agregarle para que el trigo esté creciendo como vemos este? Bueno, nosotros decimos siempre a nuestros productores que para hacer el trigo en nuestra región tenemos que hacerlo bien, con todo el paquete tecnológico, con todo lo que el cultivo requiere para cuando las condiciones de clima son normales a buenas, logremos potenciales altos de rendimiento. Y no tenemos que desconocer en esto que el rendimiento lo vamos a lograr siempre y cuando aportemos la cantidad de nutrientes que en este caso el trigo demanda. Tenemos medido, todos los profesionales, cuál es la cantidad de nitrógeno, por ejemplo, que un trigo necesita si queremos cosechar un trigo de 4.000 kilos por hectárea, sabemos que al menos 120 kilos de nitrógeno por hectárea deben ser absorbidos por ese cultivo para que finalmente dé ese peso. Entonces, en base a eso hacemos lo que nosotros decimos el balance de nutrientes, ¿no? Y en base a eso se hace la estrategia de fertilización. Se tiene en cuenta, por un lado, lo que está disponible en suelo de cada uno de los nutrientes. Por otro lado, se decide lo que vamos a aportar con la sembradora, en este caso con la labor de fertilización, que nos permite, como complemento a lo que está en el suelo, tener un buen inicio de este cultivo desde las primeras etapas. Y en este periodo de macollaje también es la oportunidad justa para hacer lo que nosotros llamamos los trabajos de refertilización. Es decir, si todo el stand de planta que logramos es el ideal y todas las condiciones son buenas y vemos que vamos a alcanzar ese objetivo de rendimiento e incluso podemos aspirar a un mejor techo de rendimiento, proponemos a nuestros productores la refertilización. Hay fuentes de fertilizantes y tipos de aplicación que se pueden hacer durante el macollaje, tanto en sólido como en líquido, todas apuntando a ajustar esa fertilización para lograr ese objetivo, ese rendimiento alto. Es una gramínea, responde a fertilización y yo digo siempre lo que invertimos, principalmente nitrógeno, nos lo devuelve en la cosecha. Así que esa es nuestra sugerencia y estamos de alguna manera cumpliendo con esa pata de la sustentabilidad que es justamente aportar los nutrientes que al menos se va a llevar ese cultivo. De esta manera logramos al menos conservar e ir mejorando la fertilización natural que tiene nuestro suelo, la fertilidad natural, que tiene nuestro suelo, que es uno de los principales capitales o elementos que debemos cuidar y conservar.